Hola, mi nombre es Efraín Ruiz Escalante, soy estudiante de la Universidad Mexicana de Innovación y Desarrollo. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Petrolera y este video lo hago con el propósito de darles a conocer una pequeña reseña sobre la primera ley del libro de hábitos atómicos, que es hacerlo obvio. Dice: el hombre que no se veía bien. El psicólogo Gary Klein una vez contó una historia acerca de una mujer que había asistido a una reunión familiar. Aquella mujer había estado trabajando durante 3 años en una farmacia como enfermera, y al llegar a la reunión familiar, lo primero que vio fue el rostro de su suegro, y lo que le dijo fue que no se veía nada bien. Y el suegro lo que le respondió fue que él se sentía bien y que no notaba nada raro en él, que él se sentía bien y se sentía pues con salud. E incluso le dijo: tú tampoco te ves bien, como que relajando, ¿no? Sin embargo, la nuera insistió y lo hizo que fuera a hacer unos estudios. Cuando el suegro se hizo los estudios, a las pocas horas ya estaba siendo intervenido quirúrgicamente porque tenía una arteria tapada en el corazón. Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿Cómo se dio cuenta la nuera, o sea la enfermera, que su suegro estaba mal con tan solo verle la cara? Pues ella, como ya tenía experiencia, ¿no?, en el área de salud, y trabajaba y ya había atendido casos similares a los del suegro, que nota cosas diferentes, más que nada en el tono de piel. Y esto se debe a que cuando una persona tiene una arteria tapada, lo que pasa es que el corazón bombea sangre únicamente a los órganos vitales del cuerpo, dejando la parte exterior, o pues la piel, que es la parte más, el órgano no tan vital del cuerpo, lo deja como última opción para bombear sangre. Por lo tanto, la sangre no llega bien a lo que viene siendo la piel, y por eso tiende a tornarse de otro color. Y de esa manera fue que aquella enfermera se dio cuenta y se percató de que su suegro no estaba bien de salud. Y así era, ella tenía la razón. En otro caso, igual en la guerra en los Estados Unidos, en Washington, había un guardia, un comandante, que era el que se encargaba de vigilar lo que venía siendo el radar. En ese radar marcaba cuando venía un misil y cuando venía un avión o algo, pero marcaba solamente un puntito, que era lo que el radar marcaba. Y tanto los misiles que le llegaban del enemigo, como tanto los aviones que eran de su propia tropa, se mostraban de la misma forma, se mostraban en forma de un icono verde, pues como todos lo hemos visto en las películas, ¿no? Un icono verde o un puntito que indica pues que hay algo en el radar. Sin embargo, este comandante siempre daba la orden: dispárale al enemigo, y él mandaba las coordenadas de un punto. Él elegía entre esos puntos, elegía al correcto, siempre destruía al enemigo. Y a pesar de que el enemigo, el símbolo del enemigo y el símbolo de su tropa eran los mismos, él siempre elegía de la mejor manera posible, de la manera correcta. Él salvó a toda su tropa sin equivocación, sin haberse confundido y haber destruido a alguno de sus propios compañeros de aquella tropa. Esto debido a que aquel comandante pues ya tenía experiencia de tantos años, de que veía en su computadora, en su ordenador, veía el radar. Ya él sabía identificar la diferencia entre un punto que indicaba al enemigo, y el punto que indicaba a su propia tropa. A pesar de que los dos eran del mismo color, del mismo tamaño, de la misma forma,
y viajaban a la misma velocidad, él los lograba identificar. De igual forma, hay otro, como por ejemplo, hay otros ejemplos pues más comunes, ¿no? Vamos a ponerlo más comunes en nosotros. Cuando nosotros desempeñamos algún trabajo o algo que estamos haciendo diariamente, por ejemplo, un cajero en de esos que cobran, pues, de esos del cajero, cuando vas y le dictas tu número de teléfono para que te haga una recarga, ellos están viendo la pantalla y están tocando los números del teclado sin necesidad de estar viendo el teclado. ¿Por qué? Porque pues ya tienen la práctica y ya tienen en su cabeza, en su cerebro tienen específicamente las teclas que van a tocar sin necesidad de verlas, y pues es raro que se equivoquen. Esto debido a que es un hábito que ellos tienen porque lo hacen día con día. Hay maneras, hay hábitos que tenemos y no los identificamos, o sea, no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, cada vez que tenemos hambre, sentimos un dolorcito en la panza, ¿no? O que, como dicen así, vulgarmente, ya me gruñó la panza. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque las hormonas y las cosas que tenemos, ¿no?, en nuestro cuerpo nos indican cuando tenemos hambre, sin necesidad de que veamos un plato servido en la mesa o de que veamos un bocadillo o algo. Nuestro cuerpo manda esa sensación de tener hambre debido a nuestras hormonas y todo lo que tenemos, ¿no? Y ese es una de las grandes capacidades que tiene nuestro cuerpo para darnos a conocer algo que necesita sin que nuestro cerebro intervenga, o sea, sin que nosotros mandemos directamente al estómago. No podemos decir, oye, estómago, necesito que te dé hambre porque quiero comer. No, es algo involuntario que nosotros sentimos. Y pues ese es el poder que tiene nuestro cerebro. A veces pasamos por desapercibido el poder de nuestro cerebro porque no prestamos atención. Por ejemplo, poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Las palabras. Nosotros hablamos, la mayoría de personas hablamos no porque no tuvimos que ir a una escuela para hablar la palabra, para pronunciar las palabras, sino de tan solo ver a nuestros padres o a las personas que hablan nuestro mismo idioma, nosotros vamos aprendiendo el léxico y vamos aprendiendo a hablar. Y tal vez no tomamos muy en cuenta de que nuestro cerebro, o como es algo que nos da igual, no reflexionamos en esa parte de lo que es capaz de hacer nuestro cerebro, de aprenderse tantas y miles de palabras que nosotros podemos pronunciar en cualquier momento de una manera ordenada. De igual forma, nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer y aprender cualquier cosa, cualquier hábito, sin que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, a algunas personas les llaman tics, pero en realidad son hábitos que ya sean buenos o malos, aunque no hay hábitos buenos ni malos, solo hay hábitos necesarios, algo así. Y pues, por ejemplo, hay personas que cuando se ríen se tapan la boca, o cuando van a bostezar se tapan la boca. Sabemos que son hábitos pues que son correctos, porque pues cuando bostezas o te da sueño te tapas la boca porque no quieres pues exponer o se ve mal, o por cualquier cosa, X motivos, ¿no? Igual hay personas que cuando otra persona está hablando, antes de que la persona termine de hablar, ya ella está repitiendo la última palabra, ¿no? O le termina de completar la palabra, como que su cerebro, se adelantan pues a lo que la otra persona está diciendo, por así decirlo. Y son hábitos que nosotros creamos sin darnos cuenta, y a veces es necesario que otra persona venga y no nos diga para que nosotros nos podamos dar cuenta. Si otra persona no nos dice, es muy difícil de darnos cuenta, debido a que lo estamos haciendo constantemente,
y se nos vuelve como parte de nosotros, se nos vuelve costumbre y será más difícil darnos cuenta. Es por eso que la mejor manera de comenzar un nuevo hábito es primero reflexionando en los hábitos que tenemos. Ese sería el punto 2 que vamos a ver, que es la mejor manera de comenzar un nuevo hábito. Dice: la primera ley del cambio de conducta es hacerlo obvio. Es hacerlo obvio. Las enseñanzas más comunes son el tiempo y lugar. Bueno, ya con eso, pues creo que podemos introducir un poquito más en lo que viene siendo la mejor manera de comenzar un nuevo hábito. Más que nada, como ya les había yo comentado, anteriormente les estaba comentando, que para comenzar un nuevo hábito, primero necesitamos reflexionar en los hábitos que tenemos, de hacer un énfasis y ver qué hábito estoy haciendo, que tengo yo, si es bien bueno o si es malo, o si lo necesito o no lo necesito. Hay un estudio que fue realizado por un doctor, un estudio científico, donde seleccionaron, vamos a ponerle, esto es solo un decir, no estoy dando datos correctos, vamos a decirles que seleccionaron a 300 personas, de las cuales las dividieron en 3 grupos, 100 en el primer grupo, 100 en el segundo grupo y 100 en el tercer grupo, de las cuales en el primer grupo solo les dijeron que cuáles eran los beneficios de hacer ejercicio y que les iban a dar 2 meses para que ellos hicieran ejercicio y vieran los beneficios que tuvieran. Al segundo grupo solo les dijeron cuáles eran los beneficios del ejercicio, y al tercer grupo no les dijeron los beneficios del ejercicio ni nada de eso, sino les dijeron que hicieran una lista en donde pusieran: yo haré ejercicios el día tal, a la hora tal, en el lugar tal. De los 3 grupos, el primer grupo, solo el 25% de las personas cumplió y hizo ejercicio a las 2 semanas. Del segundo grupo, solo el 31% de las personas cumplió y hizo ejercicio a las 2 semanas. Y del tercer grupo, el 91% de las personas terminó las 2 semanas haciendo ejercicio y continuó haciendo ejercicio. Esto debido a que, pues más que nada de que ellos no solo formaron un nuevo hábito, y no solo como diciendo que oye, yo voy a hacer ejercicio, sino es más práctico y más fácil comenzar un nuevo hábito poniendo lugar, fecha y lo que haremos, ¿no? Por ejemplo, si tengo un problema X, tengo que encontrar la respuesta Y. Y de esta forma fue que el tercer grupo logró crear ese nuevo hábito. ¿Cómo lo hicieron? Pues reflexionando en el problema. ¿Cuál era el problema? Pues el problema X era pues hacer ejercicio, y los problemas eran pues más que nada la mala salud, ya que si no haces ejercicio tu salud no es tan buena como si haces ejercicio. Y ellos encontraron la respuesta Y. ¿Cuál fue la respuesta? Pues lo que hicieron fue buscar un día para hacer ejercicio, un día a la semana, o una hora, más que nada una hora, porque fue durante 2 semanas y diario hacían ejercicio. Buscar una hora en el día para hacer el ejercicio, una hora específica, y buscar un lugar para hacer el ejercicio específico. Por ejemplo, alguno podría decir: yo haré ejercicio de 5 de la mañana a 9 de la mañana en el Gym Olympus. Y otro puede decir: yo haré ejercicio de 7 de la noche a 9 de la noche en el parque más cercano de mi casa. Y pues así van creando nuevos hábitos. Más que nada lo hacen poniendo lugar, fecha y lo que harán específicamente. Por ejemplo, las estrategias del gobierno
han usado buenas estrategias, por ejemplo, para pagar predial o para las votaciones o cosas así. Hacen encuestas y lo que le preguntan a las personas es, por ejemplo, si hablando de votaciones, ¿por dónde te irás? ¿Qué calle usarás para ir a votar? ¿Qué casilla usarás? ¿En qué transporte te irás para llegar más rápido? Y pues van como que manejando su cabeza, por así decirlo, cierta manipulación. Y, y ellos empiezan a decir, pues me voy a ir por esta ruta porque es más cerca y voy a pasar en esta casilla porque tengo más confianza y voy a ir en este transporte porque es el que va a llegar más rápido y así voy a estar a primera hora. Y ya crearon esa manipulación en su cerebro y así esas personas van, por así decirlo, van a ir a votar. Si no tenían planes de ir a hacerlo, ahora lo harán. ¿Y a qué voy con esto? Que si nosotros planeamos de antemano algo que queremos hacer, por ejemplo en este caso hablando de los hábitos, si nosotros planeamos, lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos estipulado ese día, tenemos estipulada esa fecha y esa hora y ese lugar y lo que haremos. Y esos hábitos se vuelven atómicos. A eso se refiere con lo que viene siendo la mejor manera de comenzar un hábito. O sea, en conclusión, ¿cuál es la mejor manera? Pues, primero que nada razonando y reflexionando en los hábitos que tenemos y cambiándolos por hábitos mejores. ¿Y cómo los podemos cambiar? Pues más que nada haciendo como que planeándolos de antemano. Una vez que los planeamos, los vamos a realizar un día y lo vamos a hacer otro día y otro día, y una vez que se vuelven hábitos atómicos, ya no es necesario que estemos recordando que tenemos que hacer ejercicio, sino nuestro cuerpo solo o nuestro como ya se volvió un hábito, ya ese día, esa fecha, en ese lugar haremos aquel ejercicio, si hablamos de ejercicio. Bueno, la motivación está sobrevalorada, el ambiente a menudo es más importante. Bueno, antes de pasar a vamos a hablar un poco igual sobre el pasado, que es sobre la mejor manera de comenzar un nuevo hábito. Es que es sobre el efecto Diderot. El efecto Diderot es, por ejemplo, cuando nosotros compramos. Bueno, esta es una historia, vamos a contar la historia. Diderot era no sé si se pronuncia, era un señor, un escritor, creo, algo así, que tenía una hija y su hija se iba a casar, pero él no tenía el suficiente dinero para financiar aquella boda. Sin embargo, una reina, no sé qué cosa, se enteró y ella estaba interesada en su literatura, así que compró todo su biblioteca personal de aquel señor Diderot, algo así, y le pagó creo que $140,000, algo así, 140,000 algo así en dólares, que es un dineral. Le dio, prácticamente ese señor se volvió rico, y lo que hizo fue pues financiar la boda de su hija y comprarse una bata muy bonita, no sé, era carísima me imagino, porque dice que él cuando estaba con la bata y estaba en su casa se dio cuenta de que su profesión y sus cosas que tenía no se comparaban con la hermosura de su bata. Así que lo que hizo fue cambiando cosas de su casa, como sus cortinas, sus muebles, cambió el aspecto de su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque él veía una cosa nueva y bonita y veía otras cosas de su casa que no estaban bonitas y que ya estaban como que muy anticuadas o que de otro color y no combinaban y cosas así. Y él lo que hacía era que cambió todo prácticamente en su casa. De la misma forma nos pasa a nosotros. Por ejemplo, compramos una televisión de 55 pulgadas y la ponemos en la sala. Al rato ya no nos gustó el tocador donde está la televisión, porque la tele está muy bonita como para estar en un tocador así, y ya compras el tocador también. Compras el tocador y ves que el tocador está muy bonito y tu juego de muebles de la sala ya no te gusta. Al rato cambias los muebles, al rato cambias la mesa del centro, al rato ya cambiaste todo lo de tu sala y de tu casa. ¿Por qué?
porque pues al momento de que tú ves algo nuevo, empiezas a ver las otras cosas como que viejas o anticuadas, y eso se le conoce como el efecto Diderot. Ya para terminar lo que venía siendo lo de la mejor manera de comenzar un nuevo hábito. Ahora sí, la motivación está sobrevalorada pues entendemos que como que le dan un valor muy elevado, muy extra a la motivación, y que a menudo el ambiente, o sea, lo que nos rodea, el contexto, es más importante. Por ejemplo, dice: los pequeños cambios de concepto pueden conducir a grandes cambios de conducta con el tiempo. Cada hábito se inicia mediante una señal. Somos más proclives a notar señales que destacan. Haz que las señales para los buenos hábitos sean obvias dentro de tu ambiente. Gradualmente tus hábitos se comienzan a asociar no solamente con un disparador aislado, sino con todo el contexto que rodea cierta conducta. El contexto se convierte en la señal. Es más sencillo construir nuevos hábitos en un nuevo ambiente porque no tendrás que estar luchando en contra de antiguas señales y disparadores. ¿A qué se refiere pues esta pequeña lectura que les di, una pequeña reseñita, no? Pues a veces dice aquí que sobrevaloramos la motivación, pues la motivación es lo que nos motiva a crear ciertos hábitos, ¿no? Pero que en ocasiones es más importante el ambiente o el contexto que nos rodea. Por ejemplo, una doctora trabajaba en un hospital, desconozco el nombre, si lo menciona el libro, pero pues en este momento se me olvidó, es un nombre en inglés muy difícil. Ella comenta que en aquel hospital, bueno, el doctor nos comenta la historia de aquella doctora, que en aquel hospital se pusieron, ella y su equipo de trabajo se pusieron como que una meta, que era bajar el consumo de bebidas energéticas o bebidas con azúcares añadidos como los refrescos y las Coca-Cola, disminuyeran tanto en los médicos, bueno, trabajadores de aquel hospital, como en los clientes, o sea, en las personas que llegaban al hospital. ¿Y cómo lo hicieron? Antes, al lado de la caja estaban los mostradores llenitos de puro refresco, y ahora en este proyecto que hicieron, no quitaron los refrescos, simplemente añadieron a donde estaban los refrescos, añadieron agua también, agua simple, agua natural o aguas de frutas. Y pues en la cafetería solo había refrescos y no había muchas aguas, había aguas pero estaban escondidas. Lo que hicieron fue que pusieron las aguas más a la vista, pusieron aguas en un estante, aguas en las mesas, aguas en el mostrador, aguas en los refrigeradores principales, agua en la caja de cobro, pusieron agua por donde quiera. Al pasar de 2 semanas, el 11% de las ventas de refrescos había disminuido y el 22% de las ventas en agua había aumentado. ¿Esto qué significa? Que entre más interactuamos con el ambiente que nos rodea, es más fácil crear nuevos hábitos. Por ejemplo, estos crearon el hábito de beber agua, y era un buen hábito, pues que es mejor beber agua que beber refresco, obviamente. Y de esta forma el ambiente, o sea, el contexto del lugar donde estamos, puede hacernos o puede interferir a que nosotros cambiemos nuestros hábitos malos por hábitos buenos, o a que nosotros formemos nuevos hábitos. A veces no es necesario, por ejemplo, ahí cambiaron el ambiente de tener más refrescos a tener más agua, y les dio resultado. A veces nosotros no podemos cambiar al mundo, por así decirlo. Si en todas las tiendas que entras ves refresco embotellado, lo primero que ves son Coca-Cola en el refrigerador, que es lo que mayor demanda tiene, es lo primero que compramos. Pero ¿de qué manera podemos cambiar esto?
pues creando un, un, este, un ambiente en sí, en nosotros. Un ambiente que si nosotros estamos acostumbrados a buscar agua, pues lo que primero que vamos a hacer no es ir al mostrador de los refrescos, sino al mostrador del refri de Bonafont, que es más fácil encontrar un perdón, disculpa, que es más fácil encontrar un exhibidor de un agua Bonafont o agua Ciel o cualquier tipo de agua. Casi siempre están hasta el fondo, pero pues a esto es lo que me refiero. En lugar de ir a los que están en el principio, podemos ir hasta el fondo y encontrar lo que vienen siendo pues estos exhibidores y, pues tomar esto y crear ese buen hábito. Esto hablando en lo que viene siendo sobre el agua o las bebidas embotelladas. Sin embargo, también lo podemos usarlo de distintas maneras, ¿no? Cambiar el contexto de lo que nos está rodeando, o sea, nuestro ambiente, por un ambiente mejor. No es necesario, no es lo mismo saber lo que yo tengo y lo que yo tengo en mi casa, a mi alrededor, en mi oficina. No es lo mismo saber que yo tengo aquí un retrato, mi computadora o mi celular. No es lo mismo solo saberlo y a estar conectados con ello, a tener cierta conexión con para qué nos sirve o por qué lo tengo o en qué me ayuda. De esa manera nosotros podemos crear un ambiente que nosotros conozcamos y que nos puede ayudar a formar hábitos buenos y pues que sean de utilidad. Bueno, igual, por ejemplo, si tú estás en tu casa y en tu casa lo que más hay en tu refrigerador es una botella de coca, o tienes café, yogur, lácteos, por así decirlo, comida enlatada, jamones, embutidos, cosas así, y tienes una lechuga o un tomate también ahí, comida pues saludable, que es más fácil abrir el refri y seleccionar entre todas esas comidas que tienes ahí, cosas que pues que te gustan, porque si las tienes es porque te gustan, que es más fácil seleccionar la verdura y todo eso a elegir y seleccionar un embutido que es más fácil de preparar y que pues en ocasiones tiene hasta un mejor sabor. Pues lo que vas a hacer es que vas a agarrar lo que viene siendo el embutido o las cosas que tienes más a las manos, más fácil. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea que para no estar luchando contra antiguas señales en el contexto, con cosas que estamos acostumbrados a hacer, es más fácil cambiar el ambiente. Si tu refrigerador permanecía lleno de embutidos y comida chatarra, cosas así que te van a dañar, pues cambiamos el ambiente y cambiamos todo eso, esas cosas dañadas del refrigerador por cosas saludables, como serían las frutas, las verduras, el agua, cosas que nos hagan bien. Y de esa manera cambiamos el ambiente, nos relacionamos con las cosas que tenemos, y es más fácil crear un buen hábito cuando ya estamos relacionados con ese ambiente, o sea, de que lo único que tenemos en el refrigerador para comer son frutas y verduras, pues es lo que vamos a estar comiendo, y ya cuando vayas a otra parte, si hay frutas, verduras y comida embutida, enlatadas, lo que vamos a agarrar nosotros, ¿qué será? Pues las comidas que estamos acostumbrados a comer ya, que son las frutas y la verdura. ¿Por qué? Porque ya creamos un ambiente nosotros, un ambiente entre esa fruta y yo, entre las verduras y yo. Es lo que a mí me gusta, es lo que voy a comer, y es un hábito que yo ya adopté, por así decirlo. Y pues esto viene siendo lo que la parte de la motivación está sobrevalorada y que el ambiente a menudo es más importante. Ahora hablaremos sobre lo que viene siendo el secreto del autocontrol.
La primera ley del cambio de conducta invertida es hacerlo invisible. Una vez que un hábito está formado, es poco probable que se olvide. Las personas con un alto grado de autocontrol tienden a pasar menos tiempo dentro de situaciones tentadoras. Es más fácil evitar la tentación que resistirla. ¿A qué me refería yo? Eso les decía yo hace rato. ¿Qué es más fácil? Seleccionar entre una comida saludable como frutas y verduras, seleccionarla entre eso y embutidos y comida chatarra. Obviamente que la mayoría va a seleccionar el embutido y la comida chatarra. ¿Por qué? Porque ya tienen esa tentación. Sin embargo, si le evitamos y quitamos toda la comida chatarra y dejamos solo las frutas y las verduras, pues será más fácil crear ese nuevo hábito y empezar a comer lo que viene siendo pues cosas saludables. Nos contaban aquí una historia de unos soldados igual en Estados Unidos que cuando estaban en la guerra, pues allá en el batallón estaban reclutados, ellos se drogaban. ¿Y por qué se drogaban? Porque en el ambiente en donde estaban necesitaban hacerlo, debido a que escuchaban mucho ruido, estaban sometidos bajo presión y no tenían, sin esa droga ellos se sentían sin valor para salir a la guerra. Y porque tenían la facilidad de conseguirla. Tal vez ellos no tenían esa droga, pero tenían amigos que sí la tenían y solo era cuestión de cruzar palabras, saludarse y comprarla o incluso pedirla, solo se la regalaban y se compartían las cosas entre ellos, la intercambiaban por otras cosas y pues con eso ya ellos intercambiaban y se drogaban. Y pues las autoridades se dieron cuenta y tomaron cartas en el asunto, pero sin embargo no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque pues las autoridades decían que ya una vez que empezaran a consumir esa sustancia, era difícil que dejaran de consumirla. Esto debido a que son sustancias pues que se vuelven adictivas y que una vez que una persona las consume, no tan fácil las puede dejar. Sin embargo, en los estudios que se hicieron, cuando aquellos soldados desertaron, o sea que salieron de la guerra y se fueron a sus casas, se hizo un estudio y ellos dejaron la marihuana, dejaron la droga y se dejaron de drogar. ¿Esto debido a qué? Bueno, pues igual en primer lugar porque en la ciudad o en sus hogares no es tan fácil conseguir, bueno, hablando más en Estados Unidos, no es tan fácil conseguir droga en la vuelta de la esquina, como allí en donde estaban, que solo era necesario pasar a otro cuartel o intercambiar palabras con un amigo de ellos o un mayor y recibían aquella sustancia ilícita y algo que no en sus casas no tienen esa facilidad. Y pues otra cosa muy importante es que no están sometidos a esa presión ni su cuerpo no las requería, no las necesitaba. Y por eso es que ellos tuvieron ese autocontrol sobre ellos de dejar ese cierto mal hábito que era ingerir sustancias ilícitas. Obviamente también va dependiendo del ambiente, porque como les decía yo, estando en su casa son una cosa porque no estaban sometidos bajo presión, y estando en el batallón son otra cosa porque estaban sometidos a bajo presión y aparte de eso pues tenían las facilidades de conseguirlas. Y pues eso es lo que viene siendo el secreto del autocontrol. Si nosotros tenemos ese autocontrol en nuestros hábitos, es más fácil dejar esos malos hábitos. Hablando de malos hábitos, es más fácil dejarlos cuando nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Una vez que seguimos estos pasos que yo les mencioné anteriormente, que es más que nada reflexionar, hacer énfasis y darse cuenta de los hábitos que tenemos y cambiando nuestro contexto, nuestro ambiente,
será más fácil tener ese autocontrol en nosotros, en nuestros cuerpos y en nuestros hábitos. Una vez dominando este punto que viene siendo el autocontrol, será más fácil dejar esos hábitos e iniciar hábitos buenos. Bueno, pues esto ha sido un poco sobre la reseña del libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Primera ley, hacer lo obvio, esperando que les pueda ser de ayuda y puedan entender un poco. Y pues gracias por su atención y por tomarse el tiempo de ver el video, y nos vemos hasta la próxima. Gracias.